Es indispensable hablar sobre la economía, que es finalmente el acceso a los bienes materiales a los cuales los seres humanos tienen derecho, sobre todo en un país que produce riqueza. Y hemos por eso invitado a un economista que tiene una visión rigurosa de su disciplina, pero una experiencia práctica como ministro de Economía que ha sido. Estoy hablando de Luis Miguel Castilla. Señor Castilla, buenas noches, gracias por estar con nosotros acá. Tiene la reputación de ser un hombre duro como ministro y duro como decididor, pero al mismo tiempo, lo que oigo decir sobre usted, que tiene una visión social, es decir, que la economía usted la inscribe en objetivos que van más allá de las cifras. ¿Es verdad o no esta imagen que yo he escuchado de usted? Bueno, es una imagen con experiencia, ¿no? Con experiencia, porque finalmente la economía no es un fin en sí mismo, ¿no? Es un modo para llegar a mejorar el bienestar de la gente. Y a veces uno, cuando está ejerciendo estos puestos, uno no lo ve, ¿no? Uno se moja los pies, se arremanga la camisa y recorre el país, ¿no? Y este es un país que, pese al progreso económico que ha tenido, tiene unas grandes deudas pendientes, ¿no? Unas fracturas. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado a esta constatación? Hubo progreso económico, pero no se pagaron las deudas sociales. A ver, yo creo que ha habido un progreso indudable, y quien dice que no lo ha habido, creo que no reconoce la realidad de que este es un país con un nivel de pobreza enorme, con un nivel de desigualdad muy grande que ciertamente ha reducido, y con falta de acceso a servicios básicos que aún persisten brechas, pero que se han ido reduciendo. Pero acá, en mi criterio, lo que más ha fallado en este progreso económico ha sido que no ha habido un Estado que ha sido capaz de ejercer su rol, un rol que está consignado en la propia Constitución, el artículo 58, que le da claras funciones al Estado en términos de salud, de educación, de seguridad, donde el Estado ha fracasado totalmente. Entonces tenemos un país dual. ¿Por qué ha fracasado el Estado? Usted ha sido ministro. ¿Cómo pasa eso? ¿Qué es lo que no puede hacer? ¿Qué es lo que no se hace? ¿Contra quién se enfrenta? Para que esas responsabilidades afirmadas en la Constitución, pero que además son de sentido común, no se hayan cumplido. A ver, yo creo que hay bastantes, digamos, hay muchas explicaciones, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, aquellas regiones ricas en recursos naturales que reciben muchos recursos por canon, por regalías, estos recursos se han repartido y la han recibido jurisdicciones que piensan que es recurso propio y que lo pueden usar para lo que les dé la gana. Y así tenemos estas cosas curiosas de tener recursos de distritos muy ricos, pero que tienen unas brechas gigantescas, o piscinas temperadas a 4.000 metros de altura y no hay agua potable. Entonces yo creo que hay un tema de cómo se distribuye la riqueza natural. Y por otro lado tenemos un país dual, donde tenemos una economía formal, muy regulada, que cumple estándares de primer mundo, y una masa informal, ilegal, que es una economía de supervivencia. Y uno puede hacer esto extensivo a los sectores productivos. Tenemos minería de primer mundo al lado de minería ilegal. Agricultura de agroexportación frente a agricultura, viviendo con agricultura de subsistencia. Entonces, este modelo nuestro, que ha sido exitoso en generar riqueza, le ha faltado un Estado que distribuya de manera adecuada, que llegue a quien más debe de llegar. ¿Pero por qué? Si hemos tenido alternancias, unos han visto lo que hacían los otros, y ha habido alternancias diferentes, y usted mismo ha estado en el Estado. Eso es lo que no se entiende. ¿Por qué, si lo que dice usted parece saltar a los ojos como verdad, tenemos que constatar que hemos cometido errores o digamos, deficiencias esenciales? Yo creo que, en mi criterio, Fernando, lo que más ha fallado ha sido que no hemos tenido partidos políticos que hayan llevado a cabo programas y hayan ejecutado esos programas, porque finalmente ha sido caciques que han llegado al poder y que han utilizado su capacidad para poder beneficiarse o beneficiar a algunos cuantos. Entonces, en mi criterio, uno de los grandes problemas de nuestro país es esta frágil institucionalidad en lo político. No tenemos esa capacidad de intermediación, de representación, y hay una crisis brutal que empezó ya hace 30 años con el colapso de los partidos políticos en nuestro país, y no hay cuadros que generen los partidos políticos. Entonces tenemos una serie de improvisados que postulan a la presidencia o que postulan a cargo público para beneficiarse a sí mismos. Entonces yo creo que el trasfondo de los problemas en el país son institucionales, son políticos. La carencia de una clase política
informada y que vea el bien colectivo más allá de su propio bienestar particular. Entonces, es un caso a estudiar porque no podemos decir que nuestro país ha fracasado en generar riqueza. La ha generado y sigue generándola pese a todo el ruido y toda la inestabilidad política. Pero ha habido un fracaso de las instituciones sociales, las instituciones de representación política, y no tenemos pues una clase de dirigentes ni una burocracia basada en la meritocracia que permanezca, si no hay mucha rotación y hay mucha captura por poderes ilícitos. Pero si se pudo hacer en el MEF eso, tener una continuidad, tener objetivos, tener metodologías, tener una meritocracia afirmada, ¿no? Porque tengo una impresión que en medio de todo el MEF fue como una isla. Sin duda. No hablo del BCR, que es mucho más fácil por su autonomía, claro, pero estamos hablando del MEF, que es un ministerio. Quizá porque tocamos fondo, ¿no? Tocamos fondo de verdad hace 30 años, un país en bancarrota, totalmente colapsado. Entonces, y ante la ausencia de partidos, la tecnocracia comenzó a adquirir un papel trascendente y hemos tenido suerte también. Han habido ciertas reglas que se han aprobado, reglas fiscales, la no capacidad de gasto del Congreso, y hemos tenido en medio de todo suerte porque hemos tenido gobiernos de izquierda, de derecha, y ha habido cierta continuidad o bastante continuidad en el manejo de ese ministerio. Pero eso no se puede hacer extensivo a otros sectores del aparato público, ¿no? Y lo estamos viendo hoy en un país que está a la deriva y un nivel de violencia y de incertidumbre que ciertamente le puede poner fin a estos años de progreso, ¿no? Sí, y efectivamente desde el extranjero hay muchos observadores que no se explican cómo con esos niveles de caos y de violencia hay, sin embargo, crecimiento, inflación relativamente moderada, aumento de nuestras exportaciones. Pero ojo que eso puede cambiar, ¿no? Yo creo que no podemos creer que ya eso está totalmente controlado y que estamos inmunes. Yo no soy parte de esta tesis que la economía va por un carril y la política por el otro. Estamos viendo con claridad cómo la política está descarrilando y poniendo una espada de Damocles sobre el progreso económico. Entonces le pregunto, si usted fuera responsable político de nuestra economía, ministro de Economía, cosas que pueden suceder por lo demás. Gracias. Pero, ¿qué 3 decisiones cruciales tomaría o deberían ser tomadas según usted? Yo creo que 3 decisiones cruciales son justamente en ámbitos que escapan la competencia del Ministerio de Economía. Yo creo que lo primero es procurar que haya una limpieza de todos esos elementos mafiosos que han enquistado al Estado los últimos meses. ¿Y también en el MEF? Yo creo que en todos, quizás menos en el MEF, pero también creo que ningún ministerio se salva. Entonces, una limpieza, y eso pasa por acelerar la reforma civil, acelerar la meritocracia en el Estado como un primer tema. Lo segundo es que yo creo que el MEF no puede ser pasivo ante los conflictos sociales, porque finalmente se está matando a la gallina que pone los huevos de oro. El sector minero es un sector que concentra la cantidad mayor de conflictos sociales y el MEF se pone de lado. Entonces yo creo que si bien la PCM tiene responsabilidades, el Ministerio de Energía y Mina, Ambiente, Economía es fundamental que participe activamente en la gestión de estos riesgos. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede el MEF participar en la gestión de los conflictos sociales? Hemos visto el caso en Las Bambas, pero también la mina Ares de Ayacucho y, en fin, también el norte. Yo creo que hay una labor de asegurar que obviamente estos beneficios, estas rentas benefician a la población y ahí tienen que pasar por el sistema de contrataciones, de inversión, de presupuesto, que es responsable del Ministerio de Economía. Yo creo que hay un acompañamiento muy fuerte que tiene que hacer el MEF, servir a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales que hoy se estrenan dentro de pocos días nuevamente en el cargo, de un acompañamiento mucho mayor. Y esto es responsabilidad de Economía, pero también en las mesas de tregua que se negocian no hay un monitoreo, se levanta mucha expectativa y no hay capacidad de poder cumplir la palabra empeñada. Y yo creo que el Ministerio tendría la capacidad de hacer que las cosas ocurran y darle racionalidad a pedidos que pueden ser pues totalmente fuera de sitio.
Pero yo creo que es un segundo rol, es mirar más allá de su propia competencia. De acuerdo, ese es el punto número 2, pero ya ha sido bastante difícil en los últimos meses que el MEF cumpla sus propias tareas, ¿eh? Más poder para ocuparse de otras era difícil pedir. Correcto, pero... y lo último y muy importante es que vuelva a tener el peso que se ha venido diluyendo en el tiempo, el peso técnico. Porque ahora lo político subordina a lo técnico. Muchas opiniones contrarias del MEF, muchos proyectos disparatados del Congreso o del propio gobierno. ¿Cuáles, por ejemplo, está pensando? Estoy pensando en los propios retiros de los fondos de pensiones, estoy pensando en el reconocimiento de regímenes mercantilistas, tributarios que favorecen a grupos muy reducidos, el IGB a los restaurantes y muchos más, donde la palabra y el informe técnico del MEF ha sido puesto de lado completamente. Entonces, esa capacidad de volver a recuperar tu potestad técnica hasta tu capacidad de veto, obviamente al presidente, al primer ministro, era muy importante y eso disciplinaba al resto del gabinete. Y no se generaban esas expectativas ahora descontroladas que estamos viendo. Entonces vivimos alguna anarquía porque las propias instituciones que daban cierta racionalidad han sido debilitadas. Entonces yo creo que una tarea del ministro de Economía es volver a replantear cuál es su rol dentro de la estructura de toma de decisiones del Estado. Ahora, justamente hay un sector que no hemos mencionado que va más allá de los límites específicos del MEF. La prueba es que hay un ministerio específico que es el empleo. ¿Cómo se puede hacer este año para favorecer creación de empleo, que es algo que se percibe, que es algo que alivia la carga social y es algo que dinamiza la economía? A ver, para empezar, yo creo que hay que derogar muchas normas anacrónicas que el Ministerio de Trabajo ha favorecido. ¿Cuáles? Agenda 19, tercerización. La tercerización. Y yo creo que un espacio importante que hay que recuperar... Una norma que no fue una ley, ¿ya? Fue una norma, fue un decreto precipitadamente aprobado por la ministra Betsy Chávez, cuya actividad política posterior ya podemos evaluar. Correcto, y que va más allá de lo legal, porque digamos, eso no hay muchos cuestionamientos respecto a eso. Pero yo creo que si se logra retomar el espacio del Consejo Nacional del Trabajo, un espacio tripartito donde el sector empresarial salió en protesta, yo nunca he visto, Fernando, en nuestra historia, que la OIT le llame la atención a un gobierno por ser parcializado. La OIT, que tiene cierta visión garantista, pro trabajador, y que ha dicho, y usted gobierno está parcializado con una de las partes. Entonces yo creo ¿Respecto de qué respecto a aprobar cosas, digamos, al caballazo. Como la tercerización. Como la tercerización, como ir más allá con los derechos a la sindicalización, pisoteando derechos al trabajo, ¿no? Entonces yo creo que el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo tiene que volver a la parte de promoción del empleo. Pero para que esto ocurra tiene que haber inversión, tiene que haber estabilidad. No podemos pretender de que el país, digamos, genere empleo si la inversión no crece. Y la inversión pública y privada están ahora en terreno negativo y con los últimos acontecimientos yo creo que todas las previsiones van a ser a reducir aún más. Esta economía que flotaba en torno a 3%, excepto a que 2%. Como ha pasado en otras circunstancias, haya no movimiento de actividad, y hay un movimiento al revés, ¿no? Si es que las circunstancias políticas mejoran, que podemos esperar que sea así. Ojalá sea así, pero de lo que estamos viendo en este cierre del año tan tumultuoso, es que la violencia está pasando factura muy, muy grande, no solamente pérdidas económicas, sino en la imagen de un país que era serio. Hoy en día el Perú está catalogado como uno de los países más ingobernables de América Latina. Entonces yo no soy de aquellos que creen la tesis Oppenheimer y otros que dicen no, el Perú es una maravilla porque tiene la inflación controlada. Perdóneme, pero el empleo cada vez es más precario y los motores de crecimiento se están apagando cada vez más. Y no vamos a seguir reduciendo la pobreza como habíamos sido capaces los últimos 20 años en el país. Eso se está acabando y ya no hay pandemia que echarle la culpa, sino esto por básicamente responsabilidad de los políticos que tenemos y la irresponsabilidad que tienen de sacarnos de este hoyo tan profundo que estamos. Una crisis donde no hay diálogo, donde no hay, digamos, no prima la sensatez y lo que prima es el propio beneficio personal. Entonces yo creo que hay que recuperar valores cívicos, hay que volver a restaurar espacios de conversación
y retomar la confianza, porque de lo contrario vamos a caer en un hoyo bien complicado que afecta... Más pobreza, menos empleo y más malestar social. Así es. Luis Miguel Castilla, muchas gracias. Debo decir que confirmo la imagen que yo me había hecho de usted, la de un hombre riguroso en su disciplina, pero con una visión, como lo ha confirmado usted, que va más allá de los límites de la pura economía. Muchas gracias y que tenga un feliz año, pese a estos nubarrones negros que no se disipan todavía. Hay que ver el vaso medio lleno. Podemos mantener un cierto optimismo moderado si prima, como dice usted, la sensatez y el sentido del diálogo y no el espíritu partisano de eliminar al adversario. Muchas gracias y muy buenas noches. Fernando.